Hola, ¿qué tal, hermosas bestias? ¿Cómo están? Pues hace mucho que no subía un video. La verdad es que he tenido días muy largos y he estado muy enfocado en un tour de medios que estoy organizando para un evento que tengo en noviembre. Y antes este tipo de labores las hacía una gran amiga y socia periodista que la verdad pues era mi mano derecha en ese sentido y pues su trabajo era muy valioso en el sentido de que pues ella conocía todos los medios y convocaba a todas las estaciones de radio, a todos los periodistas. La verdad es que era muy eficiente en ese sentido. Y pues nada, ahora me toca hacerlo a mí y, y pues bien, la verdad es que muy padre porque pues eso me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? A que siempre la amabilidad y la educación y la buena vibra pues te hacen mantener contactos y relaciones duraderas y relaciones de respeto. Y bueno, por otra parte, eh, me gustaría también hacer una reflexión sobre esta frase que dice que tus hechos hablen más que tus palabras, ¿no? Entonces, eh, pues sí, la verdad es que para que los hechos hablen más que las palabras, uno tiene que ser congruente. Y para ser congruente tienes que hondar muy profundo en ti y darte cuenta que eres un humano más y que eres perfectible y que evidentemente pues hay muchísimas cosas que resolver, hay muchísimas cosas que mejorar. Yo en mi caso que más quisiera tener como más capacidad financiera para que las cosas fluyan más rápido, pagar deudas, para ayudar a gente, pues para lo que sirve el dinero, ¿no? Pero muchas veces eh, pues uno tiene que hacer las cosas con lo que tiene. No tienes que esperarte a que los demás hagan algo por ti o a que los demás te condicionen un favor, o no tienes que esperarte a que eh, a los tiempos de los demás, cuando al final de cuentas pues el que tiene la urgencia y el que tiene el interés es uno, no los demás, entonces no le van a poner la misma atención. Y siempre yo he sido de las personas que si tú quieres que las cosas salgan bien, tienes que hacerlas tú. Entonces, pues hoy me doy cuenta que de alguna manera muchas veces desde el otro plano, pues a veces hasta mi madre me sigue ayudando eh, con sus amistades, con sus relaciones, con el carisma que ella tenía. Y muchas veces también amigos que a veces sin tener nada económico o sin tener ningún interés económico, te pasan contactos, te sugieren, eh, te dan tips. Y entonces, bueno, pues también así llegué hoy a agendar una entrevista que tuve en Fórmula, en un programa que se llama Estilo de Vida, con el doctor y periodista Gerardo Medina. Y como de alguna manera, estando ahí con él me mostró unas fotos en donde me dijo, ay, yo entrevisté a tu madre cuando una vez vino aquí el presidente Calderón y ella muy ocurrente y demás, lo abordó y era muy, muy campechana y muy divertida y como rompió un poco el tema de la formalidad con el presidente y pasamos una entrevista muy divertida y me enseñó unas fotos y la verdad es que sí, pues esa era mi madre, ¿no? Y sí, a lo que voy es esto. Tu autenticidad muchas veces le va a molestar a los demás o muchas veces cuando eres demasiado auténtico los demás no van a entender. Eh, y para ser auténtico tienes que ser libre. Y hoy en día yo la verdad es que, bueno, siempre he sido un ser libre y en algún momento dado eh, en ese sentido pensando en ser más libre, yo mismo me puse cadenas, ¿no? Como pueden ser las adicciones, como pueden ser relaciones, como pueden ser, no sé,
socios, yo qué sé. Pero hoy en día que me importa un carajo lo que piensen los demás, y me importa un carajo si me ayudan o no me ayudan, o me hacen favores o no. La verdad es que mi conciencia está más que limpia, y por eso simplemente no consumo nada que me distraiga, o que mi conciencia, o que distraiga mi conciencia. Y se hace nada, ¿no? Entonces me doy cuenta que las cosas empiezan a fluir, y a fluir de alguna manera muy bien, por este estado de conciencia elevado y por este tipo de autenticidad que siempre he sido así, y que en algún momento dado se opacó y se ensució, pues por actitudes, por adicciones, etcétera, etcétera, que me quitaban este brillo y me quitaban esta alegría y esta capacidad de acción pura, auténtica, buena onda, buena vibra, sin ego, sin soberbia, ni todas esas mamadas, y simplemente ser yo. Entonces, de alguna manera, la entrevista ha sido muy buena, tiene una gran audiencia, y estando ahí también, pues, me esperé a que saliera la gente de producción de otro periodista muy renombrado, de José Cárdenas, y como de alguna manera, pues, sale este productor, me dice, claro, claro que tengo tu contacto, sí, seguro, este, vaya, hemos coincidido y eres un gran actor y demás. Entonces, al final del día, yo simplemente lo escucho, lo dejo pasar, porque no me importa realmente si hablan bien o mal de mí. Este, pero es cuando de repente empiezas a darte cuenta que todo lo que hiciste anteriormente y todas las cosas buenas que hiciste anteriormente empiezan a tener frutos. Y bueno, pues él me dijo, sí, claro, yo te agendo para que tengamos esta entrevista. Qué bueno verte, tu papá es una leyenda. Y, y es a lo que voy. O sea, muchas veces hay gente que piensa que porque tienes familiares en el medio, las cosas son más fáciles. Y la verdad es que es una mentira. O sea, cada quien ve por lo suyo. Y al final del día, yo recuerdo que o podría ser usado a favor, y al contrario, cuando saben que eres hijo de, o socio de, o hermano de, o lo que sea, pues te exigen más. O muchas veces puedes funcionar en contra, y te mandan al carajo, ¿no? O sea, porque pues, así es el medio. Y no es una garantía en absoluto que tengas familiares en el medio y que las cosas sean más fáciles. Muchas veces es todo lo contrario. Y y creo yo que al final de cuentas yo siempre he mantenido como un perfil bajo. No me gusta la gente mamona, no me gusta la gente que te canta los favores. Nunca me ha gustado tampoco que me cobren favores, porque las cosas se hacen si te nacen o no te nacen, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo he entendido que el ser productor y muchas veces el autoproducirse sus eventos, sus espectáculos, y demás, pues ganas o pierdes, pero tienes que hacerlo con los cojones bien puestos. Porque pues, tomas riesgos de nóminas, tomas riesgos de pagos de impuestos, tomas riesgos no sé, riesgos a veces, no sé, con inmuebles a lo mejor que son de valor histórico. Yo me acuerdo una vez que hice un evento en el Teatro de la Ciudad, y cuando firmaba el contrato decía que si algo le pasaba a alguna de las butacas yo tenía que pagarla, y evidentemente tú no puedes estar checando a la gente de no vayas a quemar la butaca, no vayas a pisarla, no vayas a romperla, porque es un teatro histórico, ¿no? El Teatro Esperanza Iris, ¿no? Entonces, vaya, si le pasaba algo a una de esas butacas, pues casi casi eran como 100,000 pesos por una butaca descosida. Y esas cosas de repente la gente no las ve. O sea,
la gente ve el producto final y dicen, oh, qué padre, no sé qué, o cuando te sale mal, de repente pues tienen los huevos de repente de querer criticar y decir, no, es que seguramente no llenaste o no te fue así por esto y lo otro, o todo lo contrario, ¿no? Te dicen, no, no vas a llenar o no te va a ir bien, y cuando te va súper bien, pues al contrario te felicitan, te dicen, oye, sí, padrísimo, felicidades, pero no saben todo lo que eso implica, ni tampoco saben todos los riesgos que tú tomas en el hecho de repente de que tienes que pagar nóminas, o de repente que tienes que pagar a músicos y que te paga el, no sé, el lunario o el gobierno o lo que sea, un mes, 2 meses, 3 meses después. Y a veces tienes que tomar riesgos de, no sé, de pedir prestado, con prestamistas, con mafia, con amigos, este, o simplemente teniendo los huevos de repente de, no sé, o sea, ha habido cineastas que han hipotecado su casa con tal de salirse con el capricho de hacer una peli. Para eso se requieren huevos y se requiere tener confianza en uno mismo. Entonces, es muy fácil criticar desde el punto de vista cuando tienes las cosas o más fáciles o tienes un trabajo fijo y no arriesgas ni madres o no te pones este, en el lugar del otro, ¿no? Desde ahí está muy fácil, pero vaya, o sea, es, es de burócratas, ¿no? Es de burócratas de repente nada más sentarse, ver y decir, ay, sí, qué padre, qué bonito, o oye, o cómo lo hiciste, o no sé, o sea, simplemente ser pasivo y demás, porque pues no quieres arriesgar y quieres tener como tu vida y tu lana segura y demás, pero no eres de este grupo de locos como somos algunos, de repente decir, no, pues yo quiero hacer este proyecto, o yo quiero hacer esta idea y voy a apostar el todo por el todo, sin tener ningún sueldo fijo ni nada de esas cosas, por el simple hecho de decir, voy a arriesgar para ganar. Y ahí viene otra reflexión. Muchas veces se dice que el que no arriesga no gana. Sí, claro, tienes que arriesgar calculadamente. Y pero bueno, al final del día es a lo que voy. Los hechos tienen que hablar más que las palabras. Y en este sentido, pues, eh, en mi caso, yo, pues mis hechos han hablado más que mis palabras, ¿no? Y si en algún momento yo me involucré en la producción de eventos o de espectáculos o de eventos corporativos o yo qué sé, tiene mucho que ver con que yo desde muy joven, pues, en eh, mi madre y mi padre, pues, me jalaban en el sentido de hacerme parte de su equipo de trabajo y ayudarlos en logísticas, ayudarlos en trámites, ayudarlos en coordinar gente. Y luego con el tiempo, pues cuando hice eventos corporativos o eventos empresariales y demás, pues fue lo mismo. O sea, siempre, además de actuar, pues me ha gustado este tema de coordinar gente y de coordinar proyectos. Y puedo decir que en su mayoría, pues todos han salido bien y de repente ha habido milagros como, no sé, cuando hice el evento del Teatro Esperanza Iris, yo me acuerdo que afuera del teatro tenía una huelga y tenía las calles cerradas y todavía llegué yo al teatro a hacer el tema del soundcheck y de la preproducción y del acomodamiento de los instrumentos y la prueba de sonido. Y decía, güey, o sea, si viene la gente, ¿cómo van a entrar? Porque afuera hay una manifestación porque el Senado está ahí en la esquina, bueno, lo que era el antiguo Senado. Y estaba yo muy nervioso, salía y les rogaba a la gente y le decía, por favor, muévanse, ayúdenme, esto, lo otro. Y casualmente, como 1 hora y media antes, de repente se levanta esa huelga y sale el ballet parking y pone su anuncio y empieza a llegar la gente y ese evento en el Teatro Esperanza Iris, en donde yo decía, güey, voy a perder un dineral, salió y el Poder Superior pues movió esa huelga, sorprendentemente cuando todo estaba en mi contra. Y lo mismo pasó con el tema del lunario.
No es que estuvieran las cosas en mi contra, pero estaba como muy floja la taquilla y de repente para la lluvia y empezó a llegar la gente y de repente eso fue una locura y ya metimos las 500 personas y yo, pues gracias a Dios por mi sentido común, por mi calidad de negociación, por, por tener una mano derecha en ese entonces, que era esta periodista, pudimos lograr tanto yo jalar a amigos como el Maestro Batis o Ana Cirré y por el lado de mi socia pues jalar a Susana Zabaleta y jalar a otros artistas para que cantaran con mi padre. Y lo de Lunario pues salí tablas, pero al final de cuentas eh, lo logramos y lo logramos muy bien y gustó mucho. Pero eso sí, cuando las cosas salen bien, en ese entonces mi ex, pues parándose el cuello así de así, yo soy la pareja del productor y la chingada, ¿no? Y cuando al final de cuentas días antes me decía, no, estás loco, ¿cómo es posible? Y que estés tan estresado y que y te va a salir mal y la chingada, en vez de, de ver lo que uno ve. Pero es que no tiene, mucha gente no tiene la capacidad de ver lo que uno ve. ¿Por qué? Porque uno lo visualiza desde antes, uno tiene el sueño, no es el sueño de los demás, es tu sueño. Y entonces es a lo que voy. O no compartes tu sueño con gente que no tiene el mismo nivel de conciencia, o simplemente haces lo que se te da la rechingada gana, sin escuchar a nadie, los escuchas desde su punto de vista, pero la gente siempre te va a hablar desde su miedo, no te va a hablar desde el punto de vista de, ah, huevo, tú puedes, seguro, arriesgate, yo te apoyo. No, no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que habla es su pinche ego. Lo que habla simplemente es su percepción y su soberbia y no hablan desde el punto de vista de ser empáticos. Y es que evidentemente, pues si no te nace ser empático, pues no puedes forzar nada. O sea, un zapato no entra a la fuerza, ¿no? Entonces, de verdad, yo admiro a toda la banda que produce de manera independiente porque tomamos riesgos que de repente son, aunque parezcan calculados, de verdad uno está con muchísimo estrés. Y como me decía una vez una maestra en la carrera, el mejor productor es el que no se ve, ¿no? Y ya cuando todo el mundo está bailando y todo el mundo está disfrutando y todo el mundo está bebiendo y todo el mundo está contento y todo el mundo, o el cliente sale muy contento y dice, no, es que estuvo padrísima la capacitación o estuvo padrísimo donde nos llevaste y las actividades, yo qué sé, no saben todas las negociaciones que hubo detrás, ¿no? Tanto con los proveedores, tanto con la logística, tanto con la autoridad, tanto con los músicos, talento, coaches, yo qué sé. Pero la satisfacción es esa, siempre ver a la gente que sale contenta y que sale agradeciéndote. Y si lo ves desde ese punto de vista, pues es muy padre porque no te sientes como el, sí, claro, yo soy un productor muy chingón. No, simplemente uno es la herramienta para que las cosas sucedan de la mejor manera posible. Y el que aguanta los madrazos, el que aguanta el estrés, el que aguanta las, los pros, los contras, las demandas, las no demandas, los contratos, ¿no? Es uno. Y no todo el mundo tiene los huevos para hacer ese tipo de cosas porque muchas veces hay gente que prefiere estar desde su lugar seguro, ser burócrata, ser empleado y, y pues chido, bien, pero entonces, ¿cómo decirles? Entonces, pues dedíquense a disfrutar y no critiquen, ¿no? Y si van a criticar, pues o a aportar algo, pues que sea, este, pues de corazón, no, no condicionado, ¿no? Al final de cuentas, pues es una actitud muy mezquina y muy mediocre andar condicionando las cosas, ¿no? O sea, la verdad es que es como una relación de pareja, ¿no? O sea, ¿cómo voy a condicionar
pues un beso o un acto de bondad, cuando al final de cuentas simplemente se da, ¿no? Pero como también bien se dice en el tema del ligue, pues desde el beso sabes cómo va a ser lo demás, ¿no? Entonces, este, pues hay gente que hace hasta mediocre para ese tipo de cosas. Y pues sí, pues para actitudes condicionadas y mediocres y demás, pues mejor te ahorras ese beso o esa crítica o ese favor. Entonces, es a lo que voy. Tus hechos tienen que hablar más que tus palabras. Y para que esos hechos sucedan, simplemente sin estrés, sin angustia, tienes que hacer el siguiente paso. Tienes que enfocarte y hacer las cosas con lo que tienes. Y muchas veces nos estamos esperando, y a mí me ha pasado, de que no lo puedo hacer porque no tengo la plata, o no lo puedo hacer porque no tengo el contacto, o no. Es pura pinche bullshit. Tienes que buscar la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, nunca más lo vas a hacer y te vas a estar esperando a la oportunidad adecuada, y la pinche oportunidad adecuada nunca sucede. O sea, uno tiene que hacer la oportunidad, la que sea, hacerla la adecuada. Aún así sea la peor, pero tienes que hacerla de manera que sea a tu favor. Y en ese sentido, pues ahí viene el tema de la seducción, del encanto, de la labia, de la negociación. Entonces, y sobre todo, hoy me sorprende el tema de la energía que me ha dado a mí el tema de levantarme temprano, hacer ejercicio, meditar, escribir, estudiar, después llevar a mi hijo a la escuela. Todo, o sea, son 11:05 de la noche y yo empecé mi día a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana empecé mi día después de soñar algo muy fregón con mi hijo, que ojalá se haga realidad. Y me levanté como con esa sensación de ya lo tengo, ya tengo ese momento perfecto. Y cuando vi el reloj dije, hey, 4:30, no, nada de que un ratito más, arriba. Y lo primero que hice fue ejercicio y a darle y a llevar mi cuerpo al mayor nivel para que, para que después, ya con ese agotamiento, regresé a casa y me puse a meditar. Y estuvo increíble, increíble la verdad, porque, porque estas meditaciones guiadas pues me están ayudando como a visualizar, eh, a lo mejor no el futuro, pero sí lo que tengo que hacer en el día. Entonces me ayudan a planear. Después me puse a escribir, me puse a leer, y para eso entonces ya eran las 6:30 de la mañana. A las 7 de la mañana, con muchísima energía, ya estaba yo despertando a mi hijo para llevarlo a la escuela. 7:45 ya estaba yo llevándolo al colegio, después de haberle hecho lunch y después de haber limpiado el patio de mis mascotas y después de haber limpiado mi cocina y demás. Y eran las 8 de la mañana y yo ya había hecho un montón de cosas. Y acto seguido después regresé, me tomé un café y empecé a limpiar toda mi azotea, a mover unas macetas súper pesadas para enfocarme en impermeabilizar mi casa, ¿no? Y aunque al final de cuentas uno puede decir, oye, pues es que le puedes pagar a alguien o algo así, la verdad es que tampoco, o sea, llevo días en dado caso buscando ahí la opción de, de algún trabajador que tenga el tiempo y que tenga esto y que tenga las ganas y que me llegue al precio, y dije, no, a la chingada, lo voy a hacer yo. O sea, vienen tormentas súper fuertes, lo voy a hacer yo y lo tengo que hacer antes de las 11 de la mañana, que todo es perfectamente bien impermeabilizado, porque acto seguido después obviamente mandé toda la información del evento para las entrevistas de hoy.
Y después de ahí pues ya me enfoqué en ducharme, en hacer de comer, en cuidar a mi viejo, en tomarle su presión, en fin, en inyectarle su medicamento para el dolor de sus piernas. O sea, uno no nada más está como que, no sé, cuidando perros, no, o sea, uno está en mil y un cosas, ¿no? Y en mil y un cosas significa ser doctor, ser papá, ser chef, ser productor, ser actor, estudiar marketing, hacer ejercicio, mil y un cosas. Y evidentemente después ya nos encaminamos a la entrevista, hora y media de pinche tráfico en la ciudad, está terrible. Y al final de cuentas, uh, pues también desde que me subí al auto y ya que el chofer se encaminó a la entrevista, yo decidí ponerme a meditar en el coche, ¿no? Y antes cómo me encabronaba el tema del tráfico y antes cómo de repente me agotaba y me quitaba energía y la verdad es que hoy en día en cualquier momento aprovecho que si mi cuerpo no tiene nada que hacer físicamente, mi mente sí. Y mi mente todo el tiempo tiene que estar generando y mi mente tiene todo el tiempo que estar en positivo y mi mente tiene que estar todo el tiempo consciente, limpia, clara y visualizando el presente y el futuro. Entonces, pues en el coche, hora y media de pinche tráfico, pues yo me puse a meditar. Y la verdad es que estuvo increíble porque mi meditación tuvo que ver con la entrevista y la entrevista se dio como realmente también la había meditado y como realmente también la había visualizado. Y aprovechando que ya estábamos ahí, agendé otras 2 entrevistas más sin esperar nada de nadie. O sea, al final de cuentas, no, nadie lo va a hacer mejor que tú. Y nadie va a explicar las cosas mejor que tú, porque tú eres el que está consciente y tú eres el que tiene el proyecto y tú eres el que tiene la idea y es tu idea y tienes que venderla. Entonces, eso es lo que yo les sugiero. O sea, si tú tienes que hablar con alguien, no delegues en, oye, porfas, hazme esto, oye, porfas, agéndame el otro. O sea, no, tienes que hacerlo tú. Punto, ¿no? Y después de este video yo tengo ahorita que trabajar un tema que nada tiene que ver con el show business, pero sí tiene que ver con los negocios, porque mañana tengo otra cita que tiene que ver con otros temas que no son show business. Y es así, o sea, no tiene uno tiempo como para andarse lamentando, ni uno tiene el tiempo como para andarse uh, cuestionando de lo podré hacer o lo lograré. La única manera de saberlo es haciéndolo, ¿no? O sea, yo millones de veces que competí nadando, millones de veces que competí en artes marciales, muchas veces la cabeza te hace dudar, pero la reacción física del entrenamiento ya está. Y entonces, igual es como en el teatro, o sea, si ya estudiaste lo suficiente como para saberte el guión, no dudes, simplemente enfócate en el aquí y en el ahora y el texto va a salir solo. Entonces es lo mismo, enfócate en el aquí y el ahora y las situaciones, la respuesta, la solución, la cita va a salir sola, sin esperar nada de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, a mí me tocó muchas veces, ¿no? Con secretarias yo me acuerdo de la secretaria de Silvia Pinal, o sea, cuando yo empecé hace muchos años en la televisión, yo hice Mujer Casos de la Vida Real y fue de las primeras cosas que yo hacía. Y era todo un tema ir a la oficina de la señora Silvia Pinal y hablar con la secretaria y que la secretaria buenamente estuviera de buenas, tuviera mejor cara, aunque tú llegaras súper sonriendo, la otra siempre te miraba con cara de pocos amigos y, y a decirle, oye, pues quiero agendar una cita con la señora Pinal para que me vea, para que me dé un personaje. Era, o sea, era súper difícil lidiar con esa secretaria, ¿no? Porque pues es el pequeño poder, no, ni siquiera son el productor. El productor muchas veces es buena onda. El director, el CEO, el empresario, el jefe de grupo USA, no sé, por poner un ejemplo, o el mismo, el ingeniero Slim que me ha tocado conocerlo, son súper buena onda. Pero llegar a ellos es pasar por una cantidad de burócratas que se creen los dueños de la pinche empresa.
No, o sea, yo cuando trabajé también para HSBC, toda la queja de los empleados era con los gerentes, porque el gerente se creía el pinche dueño del banco, cuando al final de cuentas es un pinche gerente, ¿no? Y cuando tú platicabas con los directivos del banco que llegaban de Londres o de China y demás, súper amables, pero los gerentes se creían casi, casi soñados, ¿no? Y es como lo mismo pasa con directores de casting, o lo mismo pasa con empleados o con burócratas o con conductores o con lo que sea. No son los dueños de la empresa, no son los dueños de Televisa, son un empleado más, como lo es uno. Y en ese sentido, pues uno también se gana las cosas por sí mismo, no pidiéndole favores a nadie más. Yo al final de cuentas, sí, o sea, podrían saber quién era mi madre, podría saber quién era mi padre, pero eso no era garantía de nada. Simplemente yo llegaba a pedir el trabajo y el proyecto como cualquier otra persona. Y así lo he hecho siempre. O sea, hasta muchas veces hace poco que hice una serie que se llama Reliquias Oscuras, pues realmente me hablaron porque ya tenían el referente de que yo había hecho con ellos otra cosa que se llamaba Sin Miedo a la Verdad. Y este director de casting y el productor asociado me dijeron, es que pues ese es muy chido porque te manejas como un bajo perfil sin llegar a cantar o a decir quién es tu padre, tu madre y este tipo de cosas, cuando al final de cuentas, pues sí, o sea, eso podría pesar y cuando muchas veces la gente lo sabe, pues dicen, órale, va, qué padre. Pero a mí no me importa. A mí lo que me importa es simplemente sentirme merecedor de las cosas porque yo me las he ganado, no porque nadie me las haya regalado, ¿no? Entonces, vaya, la verdad es que lidiar con los egos y con los caprichos y con el pequeño poder está bien cañón, pero yo lo he aprendido que siempre una sonrisa, siempre un buen gesto, el siempre hablarle a la gente por su nombre, acordarte de todos los nombres de todas las personas todo el tiempo y hablarles por su nombre y demás, eso siempre hace que la gente te tenga cierta consideración y entonces las puertas se abren solas, ¿no? Sin tener que andar pidiendo favores. Y eso es muy bueno porque el depender de un favor es esclavizarte, ¿no? Es ponerte una cadena con alguien más o una condición con alguien más. El hecho de repente de creerte ser libre, no sé, bebiendo o drogándote o mintiendo, pues te estás poniendo otra cadena más, aunque tú creas que eres muy chingón, pero te estás poniendo otra cadena más, ¿no? Entonces, yo hoy en día he tomado la decisión de vivir sin cadenas, de vivir sin atarme a mis bajas pasiones y sin atarme a los caprichos de nadie y sin atarme a las condiciones de algo, ¿no? O sea, si hoy en día tuviera todavía un trabajo fijo, este, pues lo haría con el compromiso de lo que es un trabajo fijo, pero no me sentiría con el tema de, ay, no, sí tengo que llegar a las 9 súper puntual para conectarme a tal computadora y no sé qué, porque si no el checador me va a multar. Pues eso es ser esclavo. Eso es ser esclavo. Si tú lo haces desde el miedo, es porque eres un pinche esclavo. Punto. Y a veces que hay gente que por miedo es capaz de mentir, es capaz de demandar, es capaz de delegarse la propia responsabilidad de ponérsela a otros, echarle la culpa a los demás, no a uno mismo, y no asumir sus propias consecuencias. O sea, el miedo está cabrón. Entonces uno tiene que partir de la libertad. Y cuando tú eres auténtico y eres libre, los hechos hablan por su propio peso y los hechos hablan más que las palabras. ¿Por qué? Porque esa es la energía que transmites, porque esa es la energía adecuada para que las cosas se vayan dando. Entonces, pues espero que con esta reflexión sobre mi parte personal, mi parte profesional y sobre mis experiencias y mis anécdotas en este eh, mundo complicado donde
pues realmente lidiamos con egos y no con almas. Pocos son los que realmente pues vemos almas y conectamos con almas y entonces todo fluye de manera maravillosa como me pasó el día de hoy. Pues espero les funcione y espero que todas estas reflexiones en base a lo que es el miedo, en base a lo que es la congruencia, en base a lo que es este, la empatía, pues les sirvan para su mayor bienestar y les sirvan como a mí me ha servido compartirme con ustedes, y como a mí me ha servido estar enfocado, limpio, estar, estar en lo que tengo que hacer sin dudarlo, pues porque pues a final de cuentas yo ya sé lo que merezco, ya sé lo que quiero y evidentemente sé quién soy. Y eso es bien interesante porque a mí se me había olvidado quién era, pues por miedo, por ego, por drogas, por relaciones tóxicas, por querer embonar con los demás, por querer que los demás no me criticaran, por querer que los demás me quisieran o que los demás me odiaran o por estar ansioso, por estar preocupado. Y todas esas mamadas hacen que te olvides de quién eres. Entonces, si tú sabes quién eres y le pones al mal tiempo buena cara y le pones acción sin esperar nada de los demás, pues las cosas empiezan a fluir y las cosas se empiezan a dar desde, no desde tu esfuerzo, sino desde tu visualización y desde la acción que le pones a las cosas. Desde, bueno, vaya, lo que voy es que en donde pones tu atención, eso crece y eso florece, ¿no? Simplemente es como una plantita, le pones atención a la plantita y la riegas constantemente y florece. Pero tiene que ser con agua de calidad, no con agua sucia, no con agua temerosa, no con aguas negras, no. Y esa es la conciencia. Tu conciencia tiene que estar así de clara como el agua, con lo que riegan las cosas. ¿Sale? Les mando un abrazo, les mando un beso. Les deseo una excelente semana y que, bueno, en este país caótico en el que estamos viviendo, pues no se enfoquen en el caos, enfóquense en el aquí, en el ahora y en lo que les da paz y en lo que les da conciencia y en lo que les aporta. Se les quiere mucho y bendiciones. Cuídense, bestias. Hasta luego.